Capítulo 15. Ahora bien, así como la luz infinita de Dios está abajo, abajo, y se esparce y expande y se revela sin medida y sin número en absoluto, sin límite, de la misma manera, es el Or Ein Sof de Maila o Maila de Enkeitz, está arriba, arriba, sin límite. En el capítulo 12, al comienzo, el Frierdiker Rebbe trajo la idea de que hay un oitza, es el final del capítulo 11, hay un oitza, hay un tesoro que Dios, el rey, entrega a los soldados para librar la batalla y tener victoria, etc. Y en el capítulo 12 empezó a decir que hay dos expresiones para entender ese oitza, ese tesoro. Que la luz infinita de Dios está abajo, abajo, arriba, arriba, sin límite, abajo, abajo, sin fin. Y explicó en el capítulo 13 y 14 qué significa que está abajo, abajo, sin fin. Y ahora el Rebbe quiere explicar arriba, arriba, sin límite. De vuelta, así como esta luz está abajo, abajo, y se esparce y se revela, etcétera, etcétera, de la misma manera está el Maila Mala, que es arriba, arriba, sin límite, en forma de ocultamiento de esa luz. Es decir, hay un ocultamiento tras otro ocultamiento, y una elevación tras otra elevación. Y esa elevación es en forma de Hedera Oirve, Hedera Gilui, la falta de luz y la falta de revelación. Es decir, cuanto más arriba vas, menos perceptible es algo separado de Dios, algo que tenga algún tipo de metzius, de existencia, y algo que tenga algún tipo de relación con Gilui, con revelación. Cuanto más arriba, digamos, entre comillas, más te acercas a Dios, a su esencia, menos independencia hay de Dios, justamente. Y en general este es el concepto del tzimtzum, la contracción, que el Rebbe va a explicar ampliamente qué es, que ocurrió en ese Or Ein Sof Baruch Hu, en esa luz infinita, bendita sea, que es el concepto del ocultamiento de la luz y la inclusión de esa energía divina en su esencia misma, bendito sea. ¿Qué significa esta cosa? Tzimtzum, contracción, ¿qué significa incluirse, etcétera? ¿Por qué aquí? Antes del tzimtzum, antes de la contracción, la luz infinita estaba en forma revelada. Y como está escrito en Etz Chaim, libro de Kabbalah de los escritos de Arizal, antes de que sean emanadas las emanaciones, Ne'etzlu, Atzilus, antes de que sean emanadas las emanaciones, la luz suprema simple llenaba toda la existencia. Es decir, que había una revelación del Or Ein Sof, de la luz infinita de Dios. Es decir, Pirush, que lo que se sentía en forma pshitus, en términos sencillos en toda la existencia, era Or Ein Sof, Dios, solamente. Pero la existencia misma y el Yeshus, el ser mismo de cada posible criatura que sienta algo, esto no se sentía en absoluto. Paréntesis, no quiere decir que antes de la creación había criaturas que sentían a Dios, no. Es un potencial, es un concepto abstracto extremadamente profundo. Y la idea es básicamente que cuando una persona, es un ejemplo de esto, cuando una persona no le importa absolutamente nada de lo que hay a su alrededor, la persona se siente a sí mismo nada más. En ese sentirse a sí mismo, cada sentimiento, porque uno se puede sentir a sí mismo de diferentes maneras, amándose a sí mismo, temiendo estar equivocado, etc. En ese sentimiento de sí mismo, lo que llena cada sentimiento es yo. No porque uno sea egoísta, porque esté mal, no importa, ahora estoy ocupándome de mí mismo. Estoy dedicándome a mí mismo. Por ejemplo, una persona que está estudiando un concepto. E incluso puede ser que la gente que está a su alrededor haciendo ruido lo molestan, porque es molesto, uno está tratando de concentrarse en una idea profunda, abstracta, muy compleja. ¿Qué es lo que llena cada parte de la persona en ese momento? Yo. Entender la idea, cómo me afecta esta idea, qué significa, cómo la puedo conectar con otros conceptos que ya aprendí, y así sucesivamente. Yo, en el buen sentido, no el egoísta. Después la persona va a dejar de estudiar, se va a contactar con otros y hace el bien y ayuda, todo bien. Pero en el momento en que está concentrado, en el momento en que está pensando, por así decir, en sí mismo y en su desarrollo, crecimiento, lo que llena cada milímetro de esta persona, los pensamientos de esta persona, los sentimientos de esta persona están llenos de yo. Ninguno de esos sentimientos tiene una pizca, un poquitito de otra cosa.
Y esto es lo que está diciendo quizás, un ejemplo, el Rebbe acá. Lo que se sentía cuando la luz infinita de Dios estaba llenando toda la creación, lo que se sentía era el Pshitus Ein Sof, este es el texto literal, la simpleza de la luz infinita de Dios, pero la existencia y el ego no se sentía en absoluto, no había otra cosa que sienta algo separado de Dios. Es decir, que había una revelación de la luz infinita de Dios en forma infinita. Y el concepto es el siguiente. Está escrito en Avodas HaKodesh. Este es un libro muy santo, muy elevado, año 1520, 30, por así decir. Rabbi Meir Ibn Gabbai escribió un libro Avodas HaKodesh, Kabbalah, un libro de Kabbalah, que lamentablemente no tuvo mucho éxito porque fue contemporáneo del Arizal. Entonces, no se estudia tanto este sefer, este libro. Pero el punto es que ahí está escrito lo siguiente. La luz infinita, bendita sea, así como tiene koyach, fuerza, en infinito, de la misma manera tiene fuerza en el finito. Porque si vas a decir que tiene fuerza en lo infinito y no tiene capacidad y fuerza en el finito ilimitado, entonces estás faltando su plenitud. Estás diciendo que Dios puede ser infinito, pero no puede ser limitado. Y la luz infinita es shleimusa de kula, es la plenitud de todo. Esto es lo que dice Avodas HaKodesh. Y la explicación que el Rebbe trae es que la plenitud del infinito, de la Ein Sof, incluye ilimitado y por el otro lado limitado, bli gvul, y a la vez gvul. Y antes del tzimtzum, antes de esta contracción que vamos a explicar qué significa, había una revelación de la capacidad ilimitada. Y la capacidad limitada del Ein Sof estaba en forma oculta. Del infinito estaba oculta. Porque obviamente cuando está revelado el infinito, automáticamente no puede estar revelado el finito limitado a la vez. Y por esta razón está escrito en los libros del Arizal, la luz suprema simple, que se refiere a la luz infinita de Dios, estaba llenando toda la existencia, es decir, que se sentía solamente el concepto del Ein Sof, del infinito, en forma ilimitada. Y la fuerza limitada del Ein Sof, que es el concepto de Metzius, existencia y ego, por así decir, algo separado de Dios, no se sentía en absoluto. Y a través del tzimtzum, a través de esta contracción, aquí se oculta la luz infinita y lo que pasa a sentirse en forma simple y clara y concreta es Yeshus, es existencia, ego, por así decir. Y el Ohr Ein Sof, la cualidad infinita de Dios, no se siente. Esto es el concepto del tzimtzum, que vamos a explicar en un ejemplo en un minutito. A pesar de que los cielos y la tierra yo lleno, dice Dios, y el tzimtzum, esta contracción es solamente frente a nosotros, para nosotros, pero frente a Él, frente a Dios. El tzimtzum, esta contracción no oculta en absoluto e ilumina la infinitud divina después de la contracción, como antes de la contracción. Y como la frase que dice en Pirkei de Rabbi Eliezer, tú eres el mismo antes de la creación y tú eres el mismo después de la creación, exactamente igual. Dios no cambia en absoluto, así como Él se conocía antes de la creación, se conoce después de la creación. Para Él no hay nada oculto. Y el tzimtzum no oculta en absoluto para Dios. ¿Cuál es el ejemplo para entender qué significa el tzimtzum? O sea, lo que está explicando el Rebbe es, primero que nada, qué logra la idea, la doctrina de Kabbalah de la Arizal, qué logra con el tzimtzum. Lo que logra con el tzimtzum es el ocultamiento de la infinitud, que no significa que no está oculto, y la revelación de la capacidad divina de finito, limitado. El ejemplo de esto, que significa un tzimtzum, que este ocultamiento es solamente para nosotros, pero no para Dios. El ejemplo de esto es como un maestro que está enseñando con sus alumnos, enseñando un concepto a su alumno, una idea, seichel, intelecto. El deseo del maestro es que sus brotes sean como él, o sea, que el alumno entienda lo que él entiende. Sin embargo, para que el alumno pueda aceptar y contener el flujo de energía, el maestro, ¿qué hace? Retira la luz de su intelecto en forma plena y encuentra una luz intelectual que es de acuerdo al nivel de receptor del alumno. El maestro piensa una idea, no como él la entiende, sino como el alumno puede entenderla. Y genera el maestro en su propia mente muchas contracciones y ocultamientos para que pueda el receptor recibir esta idea, este concepto. Y si es así, todas las contracciones son solamente frente al alumno,
Pero para el maestro no hay tzimtzum, no hay ocultamiento en absoluto. El maestro puede ver la profundidad verdadera del concepto tal y cual él lo entiende en el ejemplo que le da al alumno. Que el alumno lo único que ve es el ejemplo. Después tiene que trabajar para llegar al asunto que se está hablando realmente. Pero el maestro ve con claridad absoluta todo el concepto y su profundidad en lo que le está diciendo al alumno, solamente que el alumno no lo capta. El ejemplo de esto lo vamos a entender arriba, por así decir, que en general el concepto de tzimtzum, contracción, es solamente para nosotros, que estamos, por así decir, del otro lado del tzimtzum. Pero frente a él, bendito sea, frente a Dios, no existe tzimtzum, no hay contracción y no hay nada que oculte. Y en realidad también vamos a entender esto, que también frente a nosotros, el tzimtzum, la primer contracción y todas las otras contracciones de toda la cadena de mundos son para una revelación. Acá el Rebbe pasa al próximo nivel de profundidad. ¿Cuál es el objetivo del tzimtzum? El objetivo del tzimtzum es Gilui. ¿Cuál es el objetivo del ocultamiento? Revelación. ¿Para qué el maestro oculta la profundidad verdadera del concepto tal y cual él entiende? Y encuentra una idea, entre comillas, aguada, rebajada, trabajada, un ejemplo para dárselo al alumno. ¿Cuál es el objetivo de todo ese ocultamiento? Que el alumno pueda entender, que el alumno pueda llegar en el fin y al cabo al verdadero concepto tal y cual es en la mente del maestro, con toda la profundidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo del ocultamiento? Revelación. Por cuanto el asunto del tzimtzum es para que sea recibido, como explicamos en el ejemplo del maestro y del alumno, si es así, el tzimtzum realmente tampoco oculta. No solamente no oculta para Dios, tampoco es ocultamiento para nosotros. Esto es algo muy profundo y muy, muy abstracto y sutil. Y sin embargo, la luz infinita divina no se siente. ¿Hay un tzimtzum? ¿Hay un ocultamiento? Sí. ¿Qué genera ese ocultamiento? ¿Qué hace? ¿Qué logra? Que no se sienta la infinitud divina en el mundo. Pero ese ocultamiento es verdadero, dicho de otra manera. ¿Su objetivo es ocultamiento? No. No es verdadero. El objetivo es Gilui, revelación. Y también la luz más profunda, más pnim y más interior, que es la luz y la vitalidad que da vida a todas las criaturas. Y aquí hay criaturas que no sienten que su vitalidad es elocus, es divinidad. A pesar de que toda criatura puede sentir que tiene en su interior una vitalidad que le da vida y sabe en forma clara y concreta que es lo principal en la existencia. Es esa energía divina, esa vida que está en su interior. Es decir, el cuerpo no es lo principal y no es un asunto en absoluto. Y lo principal es lo espiritual, digamos, la vitalidad. Sin embargo, no sienten que esa vitalidad es divina. Yo siento que estoy vivo, pero no necesariamente siento que mi vida es Dios. Y en particular, hay una cantidad enorme de ocultamientos, que esa luz se oculta y se tapa nivel tras nivel hasta que la persona puede llegar a decir, como decía el faraón, el río es mío y yo me hice a mí mismo. Y como la persona puede decir, y dijimos en el capítulo 13, mi fuerza y mi poder me hizo tener todo este dinero. ¿Qué Dios? Yo. Hasta ese punto, la persona no siente que la vitalidad que tiene es Dios. Todo esto es porque hay un ocultamiento de la luz en forma muy grave, digamos, muy profunda, al punto tal que la persona puede tener un intelecto grosero, pero tan grosero que no siente ni siquiera que la naturaleza es divina. No siente. Todo esto es la luz, la fuerza del infinito que hace esos ocultamientos. Esta es la energía divina, es Dios el que genera todos esos ocultamientos. Y así como la expansión de la luz es hasta los niveles más bajos, y esto es con la fuerza del Ein Sof, literalmente, que Dios da lugar a que exista algo que se opone a él literalmente, y esto solamente lo puede hacer él. Y llegarle mato a Deintachlis, abajo, sin límite. De la misma manera, la luz infinita se oculta y se tapa con montones de tipos de ocultamientos. Y esto es lo que significa el versículo que dice, Ojein ato kel mistatir. Efectivamente, dice el rey David, tú eres un Dios que se oculta. Que esto que se oculta es una cantidad enorme de ocultamientos. Y estos ocultamientos, ¿de dónde vienen? Ato.
de tú. Nosotros empezamos el capítulo 14. Ato mehaye eskulam. Tú le das vida a todos. Es decir, que a pesar de que existe incluso clipa, incluso lo más bajo, incluso aquello que se opone a Dios, a la voluntad de Dios, etc., ¿de dónde surge la energía vital de esos niveles? De Ato, de tú. Y aquí el Rebbe, en el capítulo, final del capítulo 15, trae el mismo concepto. Ato, Kel Mistater. ¿De dónde vienen todos esos ocultamientos? No solamente esos ocultamientos dan lugar a que exista algo aquí abajo, terriblemente bajo, que se opone a Dios, sino que esos ocultamientos surgen de arriba, arriba, arriba. Le mailo, Aden Kates, arriba, arriba, y ocultamiento, estos ocultamientos muy profundos de esa energía divina. Al punto tal que, Ato, tu esencia es Kel Mistater, está oculta. En las palabras del Rebbe, así como Gesed Keil Kolayem, otro versículo de Salmos, la bondad de Dios es todos los días, es decir, Yoim, día, es el concepto de Gilu, revelación. Y así como la revelación divina es Gesed, es bondad divina, y surge del nombre Aleph Lamed Keil, de la misma manera, el ocultamiento divino es de Ato, literalmente, tú, tan profundos en la esencia de Dios que ni siquiera nombre tiene. Y esto es la razón por la cual dice el Sefer Yetzirah, el concepto de Oimek Roim ve Oimek Tajas. La profundidad arriba y la profundidad abajo están ligadas directamente y conectadas con este nivel de Ata, tú. Así como la profundidad de abajo es la revelación y la expansión nivel tras nivel hasta los niveles más bajos de la fuerza, y esto es por la fuerza del Ein Sof, del infinito literalmente, de la misma manera. Oimek Roim, la profundidad arriba, elevación tras elevación, esto también es con la fuerza del Ein Sof. Están ligados directamente, solamente con la fuerza del infinito, para ocultar y tapar con todo tipo de ocultamientos y tapajes. Y esto es lo que significa Ein Sof le Mailo Aden Kates, que la luz infinita de Dios está arriba sin límite. Este es el final del capítulo 15. Un pequeño resumen. El Rebbe está explicando la segunda parte de la frase del Tikkun Zohar que se trajo al comienzo del capítulo 12 para explicar el Oitzar, el tesoro que el rey le da a los soldados, etc. Y el Rebbe trajo el concepto de que la luz infinita de Dios está abajo. Eso fue explicado en el capítulo 13 y 14. Pero en el capítulo 15, el Rebbe explica la luz infinita arriba. ¿Qué significa arriba? Hay un tzimtzum. Hay una contracción y un ocultamiento. El ocultamiento es solamente para nosotros, y no solamente para nosotros, sino que el objetivo de ese ocultamiento es Gilui, revelación. Pero en la práctica, la luz infinita de Dios está arriba, se va ocultando al punto tal que aquí abajo puede haber una criatura que no sientes que su vitalidad es Elokus, es divinidad, y que incluso puede oponerse a Dios mismo.